hablar hoy acerca de una historia común, popular, y lo he llamado la bendición en el quebrantamiento. ¿Cuántos les gustan ser bendecidos? Sí. 4. ¿Nosotros les gustan las maldiciones o qué? ¿Cuántos les gustan ser bendecidos? Ah, ok, no me asusten. Masoquistas son. A todos, ¿verdad? Nos gusta ser bendecidos. Bueno, vamos a hablar acerca de la bendición de Dios. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 6, desde el versículo 34. Dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo. Objetaron: ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida. Mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los ángeles. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que está con nosotros, en medio de nosotros. Señor, tú dices, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, y que, Señor, donde 2 y 3 se reúnen, ahí estás tú. Así que, Señor, te damos la bienvenida, te damos el reconocimiento que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y ahora seas tú hablándonos a través de tu palabra, que es viva y eficaz a cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús, tu pueblo dice: amén. Amén. La bendición en el quebrantamiento. ¿Cuántos le gusta el pan? El pan es algo delicioso, ¿verdad?
más cuando es recién sacado del horno, un poquito de mantequilla. Uno va al restaurante, ¿verdad? Y lo que primero quiere que le traigan 5 canastas, o las 12 canastas que le sobró a Jesús, tráiganlo a la mesa. Y más si es en Texas Roadhouse, que es ese pan, le hace a uno pecar, porque le hace a hacer glotón. El pan es rico, sabroso, y hay tantas distintas formas de hacer el pan, ¿verdad? Está el pan de sándwich, ¿verdad? Que es quizás el más común aquí. Y dentro de ellos está que si del trigo, que si all wheat, que si blanco, que si butter bread, que si honey wheat, tantos diferentes estilos con semillas ¿cómo se llama? Jonjolí, que si todo tipo de pan. Pan de ajo, pan de queso, pan de bono, pan de pan. El pan de pan, miren, hay hasta pan de pan. Pan de jamón, ¿verdad? Pan de qué, sí, pan de qué, Dios mío, ya me están dando hambre. Pan de coco, Está fuerte la unción. Hay tantos pan, el pan es bueno, el pan es rico, es sabroso. Y el pan en momentos de aprieto, uno se puede saciar el hambre simplemente con el pan. ¿Verdad? O sea, no es lo más saludable, obviamente, comer una dieta de pan, pero si no hay más nada, uno puede saciar su hambre simplemente comiendo pan. Entonces, en esta historia vemos que Jesús les da alimento a la multitud. Y obviamente sabemos, Jesús a veces es difícil uno como qué tan profundo uno quiere meterse, pero hay que entender un poco el contexto de por qué Jesús está haciendo esto. No es simplemente porque quiere demostrar su poder, sino está repitiendo la historia de Israel. Y se acuerdan, Jesús no es el primero en proveer pan para sus seguidores. Si se acuerdan, en el desierto, en Moisés, cuando salieron de Egipto, era el Señor Dios quien les proveía pan a las multitudes. Y el Señor hacía llover pan, ese pan que se llamaba el maná. Y llovía pan y caía pan diario. Y decía, agarre, come lo que necesite. Pero si la gente agarraba más de lo era debido, el pan se podría. Entonces, está ese fenómeno que ya el judío conocía, y además se celebraba el hecho de que ese milagro que le sucedió al pueblo en el desierto. Así que Jesús en esta ocasión está usando este milagro una vez más para demostrar que Él es el pan de vida. Él es el maná que descendió desde el cielo para dar a alimentar a la gente. Y obviamente en Deuteronomio, y Jesús hasta una vez dijo, ¿verdad? En la tentación no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero Jesús también sabía que, o sea, no vamos a ser súper espirituales y nunca significa que no hay que comer, que con solo escuchar la palabra uno se sacia. Jesús entendía que
la gente tiene que comer comida espiritual y comida física, comida natural. Y si regresamos al inicio de donde leímos en el versículo 34, dice que Jesús salió, ¿verdad?, de su barco y vio a una multitud de gente y que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y así que él empieza a enseñarles muchas cosas, y hablar y enseñar, y enseñar, tanto que se le extendió el sermón y ya se está atardeciendo. Y los discípulos le están diciendo al Señor: mira, ya es hora de la cena. Manda a esta gente a su casa porque aquí no hay pan, aquí no hay con qué darles. Y los discípulos le dicen esto al Señor, y el Señor les dice: danles ustedes mismos de comer. Imagino ¿verdad?, el asombro de ellos en cómo. O sea, que aquí no hay DoorDash, no se puede pedir una pizza o 500 pizzas. Y además, si se pudiera, no hay el dinero. Y si hay el dinero, eso no está en el presupuesto. Entonces el Señor tomó el asunto en sus manos y les dice, le hace la pregunta: ¿qué hay? ¿Qué hay para darles de comer? ¿Verdad? Y en esta versión de Marcos no nos da el detalle que en el libro de Juan encontramos, que el que tenía los 5 panes y los 2 peces era un niño. ¿Verdad? Cuando el Señor le dice: vayan a ver qué hay. Y ellos van y se encuentran con el muchachito y mira, tengo esto: 5 panes y 2 pescados. Y se los ofrece, ¿verdad? Y ellos regresan al Señor y bueno, Señor, esto es lo que hay. Y vimos, ¿verdad?, al final de lo que leímos, que era una multitud de 5,000. El libro de Juan también nos da un detalle, que esto es solamente contando los hombres, sin contar a las mujeres o los niños. Así que habían más, al menos 10,000. Si no, podían ser 15,000, quién sabe, pero había más de 5,000 personas. Y es interesante que el milagro siempre, o este milagro empezó con lo que había, ¿verdad? Empezó con lo que había y se entregó lo que había. Este milagro no ocurrió de la nada. Jesús pidió: tráeme lo que hay. ¿Era necesario, Jesús, tener 5 panes y 2 peces para proveer? No era necesario. No era que necesitaba estas cosas para, no sé, químicamente hacer una multiplicación, no sé qué. No, él fácilmente, así como con la creación hizo el universo sin nada, fácilmente pudo haber proveído la alimentación sin nada, pero pidió lo que había. ¿Qué hay dentro de ustedes? ¿Qué nos puedes enseñar simplemente este hecho? Es que el milagro casi siempre empieza con lo que tenemos, con lo que estamos dispuestos a entregar al Señor. Si el niño no hubiese entregado los panes o los peces, es muy probable que nada hubiese sucedido.
Pero el Señor Jesús estaba buscando y pidiendo que le entregaran, que le entregaran lo que hay. No importa si es poco o si era mucho. Lo importante era saber que el milagro que Dios obra, que Dios empieza a obrar en medio de lo que nosotros tenemos. Y desde ese punto Él hace la multiplicación. Y mira, Dios usa personas que muchas veces no son contadas. Porque ¿qué dice la palabra? Contaron eran a los hombres. Eran 5,000. Pero obviamente había más de 5,000. Así que había gente que no los contaron, como los niños. En este caso era uno de los que no tenía, podemos decirle, importancia o relevancia al asunto, el cual Dios usa para hacer el milagro. A veces decimos al Señor, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué soy yo? Y Él simplemente está buscando a ese niño con ese pedacito de pan y panes y peces, para decirle, Señor, no tengo mucho, no soy gran cosa, pero esto es lo que tengo. Y el Señor, su corazón se agrada, su corazón se alegra al ver que tenemos fe como la de un niño. Eso no es eso que es lo que Jesús nos enseñaba, que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Un niño cree que puede volar. Esta mañana entraron las niñas vestidas de princesas, se creían realeza, se creen, ¿verdad? La fantasía de que son la Cenicienta o no sé qué. Pero para un niño es fácil creer que es un astronauta, que es un futbolista, que va a ser lo que sea, un doctor. Para un niño es fácil creer, y eso es lo que Dios busca de nosotros. Dios suele usar a las personas que no son contadas. ¿Se acuerda de David? El rey David, cuando Samuel está buscando la palabra que Dios le dio, unge al próximo rey, y él va a la casa. Pregunta, tráeme todos tus niños, todos los varones, y tráelos. No sé cuánto era, 5 o 6. Mira, es este, no. ¿No tienes más hijos? Bueno, está el escuincle de David por allá. El chamico. Llámamelo. Y cuando Samuel ve a David, dice, este mero es el mero. Pero ni su papá, ni su familia, ni sus hermanos pensaban que nada podía hacer Dios con este muchachito, ese escuincle. Pero Dios suele usar personas que no son contadas. ¿Se acuerdan de José, el último de sus hermanos? ¿Verdad? Jacob tiene 11 muchachos. Pero usa a esa José para ponerlo en la posición casi más alta del mundo en ese entonces. En la historia de la Biblia, Dios casi nunca usa el primogénito. Siempre usa al último. No era Ismael, era Isaac. Ismael era el primogénito, pero la cosa era con Isaac. No era de Esaú, que nació primero, era Jacob, el que nació después. Y sucesivamente vemos esto.
este patrón en la Biblia de Dios usando las personas que uno menos espera que Dios haría algo con ellas. Y Dios usa el niño y empieza el milagro con lo que hay. ¿Qué está pidiéndole Dios a usted para que empiece el milagro en su vida? Es que yo no tengo nada que dar, no sé qué tengo yo. Algo tenemos. Algo hay que Dios puede usar para que el milagro se ocurra en nuestra vida. Y bueno, se le entregan los panes y los peces. ¿Y qué pasa? Si seguimos leyendo en la historia, le traen los panes y los peces. Y en el versículo 39 dice que Jesús les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. ¿Cuántas personas hay? Al menos, ¿verdad? Probablemente 10,000 es un número no tan loco. Entonces, ¿qué dice Jesús? Hagan asentar a esta gente por grupos. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y 50. Si hay 10,000 personas, ¿cuánto tiempo va a tomar en acomodarlos, en organizarlos? Mira, 50, un grupo de 50, un grupo de 100, a contar. 50, uno de 100, 50 y uno de 100. Y todo, y además de eso, tienen que, ¿verdad? Esparcirse. Es un proceso. No es algo que se va a hacer en 5 minutos, o 10 minutos, o media hora. Y la gente con hambre. Yo no sé a ustedes, cuando me da mucha hambre, yo me pongo un poco. Lamentablemente no está mi esposa aquí para decir amén. Pero cuando me da hambre, me pongo un poco no tan agradable. Entonces imagínense 10,000 personas con hambre y teniendo que separarlas en 50 a contar. 1, 2, ¿cuántos eran? Otra vez. Todo el mundo haciendo eso, 50 aquí, 100 allá. No es algo que se va a tomar poco tiempo, algo que va a durar un proceso. ¿Qué nos puede enseñar esto? Este detalle de la historia. Muchas veces el milagro no sucede porque no estamos ordenados, porque estamos en desorden. ¿Cómo puede nuestra vida estar en desorden? Fácil. Tantas cosas que nos pueden desordenar la vida. Pero el Señor les dice, mira, quiero que se organicen, se establecen en grupos 50 y 100. Y otra vez repito, ¿era necesario esa organización para que Jesús hiciera el milagro? No, no era necesario. Cuando Él creó el universo, dice la palabra que aquí era caos, todo jugabojo, todo estaba desorden y un vacío. Pero con eso, lo que había, el Señor creó el orden, que hoy conocemos como las leyes físicas y todo lo que el universo es. Pero en esta ocasión, el Señor Jesús quiere organización, quiere orden. No quiere un grupo ahí todo escandaloso de 10,000 personas, todo ahí ¿cómo es? Eso mismo. Quiere organización, quiere orden para que el milagro suceda. Y muchas veces el Señor nos está pidiendo un poco de orden quizás en nuestras vidas antes de ver el milagro. Antes de ver el milagro, el Señor dice, ¿qué tan pacientes son? ¿Qué tan
dispuestos a seguir y escuchar, poner en orden y en obras mis palabras, lo que yo he dicho. Si la gente hubiese dicho, ¿para qué ponernos en grupos? ¿Para qué? No, está bien, vamos a dividirnos en 5,000 y 5,000. A un poco de organización. No, Jesús fue específicamente, quiero grupos de 50 y grupos de 100. Se dividen, se organicen, se me sienten ahí tranquilitos en el pasto. Y el Señor nos pide, como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y mirando al cielo, los bendijo. Todavía Jesús, cuando agarra los panes, ¿cuántos panes y cuántos peces hay? 5 y 2, todavía. El milagro no ha sucedido. Se le entregó lo que tengo, lo que había. Hice lo que me dijiste que hiciera, Señor. Todavía tengo hambre. Todavía no hay provisión. Espérese tantito. Siga esperando. ¿Qué hace el Señor? Agarra los panes y los peces, los pescados, y mirando al cielo los bendice. ¿Estamos agradecidos con lo que tenemos? Sea poco, sea mucho. ¿Estás agradecido en tu apartamentico ahí? ¿Estás agradecido en tu trailita ahí? ¿Estás agradecido en ese trabajito ahí? Que te tiene fastidiado ya, que te tiene loco el jefe. Pero estás agradecido con lo poco que tienes. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, gracias? Aunque no es lo que deseo, pero es lo que tengo. Estamos dispuestos a darle gracias al Señor por los 5 panes y 2 peces. Cuando tú ves que hay $52 en la cuenta de banco y el fin de mes se acerca, ¿estás dispuesto a dar gracias a Dios por los $52? ¿O estás dispuesto a reclamarle a Dios? No tengo suficiente. No hay suficiente. ¿Hasta cuándo serás? ¿O serás como el Señor Jesús, que con lo poquito que se le dio, Él le dio gracias? Si fuese yo, ¿verdad? Si fuésemos, ¿verdad? Estamos haciendo algo similar, ¿verdad? Estamos haciendo un evento evangelístico y llegó una multitud de personas, gracias a Dios, ¿verdad? Y que están escuchando la palabra del Señor, pero solo habíamos comprado 50 tacos. Y llegan, vamos a decir, 1,000 personas. Y yo digo, Emanuel, doble Emanuel, ¿qué hay más ahí? ¿Qué hay en la García para comprar? No, hay dos bolsas de potato chips y me regresa con un paquete de hot dog y una bolsa de papitas. Y yo veo eso y digo, ¿qué sería mi reacción? ¿Qué voy a hacer con esto? No puedo alimentar a 1,000 personas con un paquete de hot dog y una bolsa de papitas. Pero ¿cuál fue la reacción del Señor? Por lo contrario, eso es lo que hay. Tranquilo, muchachos. Del resto yo me encargo. Ustedes hicieron lo que podían, ¿verdad? Fueron y hicieron lo que podían. Me trajeron. No es que Emanuel se quedó con una bolsa de papitas aquí atrás para él.
Solo había una bolsita nada más. No, él entregó todo, el muchachito entrega todo. No se quedó con un pan y un pez por él. Y si lo hubiese hecho, ¿quién lo juzga? Nadie, porque oye, él tenía 5 y 2, entrega 4 y 1, es generoso. Sigue siendo un muchacho generoso. Pero no, él va y dando, dio todo lo que hay, Señor. Esto es todo. No es mucho, pero es todo. Y el Señor ve eso y dice, esto es lo que yo estaba buscando. Así que él recibe los panes, da gracias, porque esto es lo que hay, Señor. Pero como tenemos un Dios que es nuestro proveedor, que es un Dios de milagros, ¿qué es que pasa después? Mirando al cielo los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. ¿Se acuerdan? Acuérdense, tienen 5 y 2. Y ora, gracias al Señor. Después, ¿qué hace? Lo quebranta, lo rompe. Toma. ¿Verdad? ¿Cuántos discípulos son? 12. Toma. Y le dice a sus discípulos, con el pedazo que te acabo de dar, quebrántalo al resto. Oye, si de un pan me dan un pedazo, oye, es un pedacito, ¿verdad? Pero ellos tienen un pedazo de pan y así van ellos quebrando, y ese pedazo de pan nunca se disminuye, nunca se pone chiquito, sigue. Mientras partían, ese pan no se acababa. Y fue ahí en ese momento cuando el milagro sucede, en el quebrantamiento del pan. En el quebrantamiento del pan. El milagro sucede. En el quebrantamiento está la bendición. Muchas veces le cuestionamos o le preguntamos al Señor por qué nos pasan cosas, por qué estas cosas difíciles en la vida que nos quebranta, que nos parece que nos muele, que es tan difícil. Pero muchas veces no entendemos que en ese proceso del quebranto es cuando el milagro suele suceder. Es cuando la bendición suele salir en medio del quebranto. Hay tantos ejemplos clásicos, el ejemplo de Job en su quebranto, cuando lo pierde todo y sufre todo. Pero ¿qué pasa? Dios restaura lo que él tenía y dice al fin de la historia, lo multiplica mucho más que él tenía. Al fin, en medio de su quebranto. Es en el quebranto, en el quebrantamiento, cuando vemos, cuando la aceituna o el olivo, para sacar el aceite, que es tan rico para comer, cocinar, hay que quebrantarlo, para que salga su esencia, para que salga la bendición de la aceituna, la bendición del olivo, que es tan saludable, el aceite. Y es en el quebranto donde vemos la bendición de Dios. Otro ejemplo clásico es la historia de José. ¿Cuánto fue quebrantado ese hombre? Vendido por sus hermanos.
acusado falsamente por la mujer, llevado a la cárcel falsamente. Salía de Guatemala a Guatepeor el hombre, pero en ningún momento vemos a él reclamarle a Dios o rechazar a su Dios, sino vemos a un José que en cada quebrantamiento vemos el milagro de Dios. Vemos cómo Dios obra a través del quebranto para su favor. Como dice al final de la historia, lo que el hombre quiso para mal, el Señor lo usó para bien. Hermano, no es bonito que le quebranten, que le rompen, sea un corazón roto. ¿Cuántos han tenido un corazón roto? Sea en su juventud ahí con un primer amor, o un noviecito, una noviecita, o quizás más de mayor. Un corazón roto no es algo agradable. Relaciones rotas no son agradables. El quebrantamiento en la vida no es agradable. Pero Dios quiere que nosotros sepamos que en el proceso del quebrantamiento, mientras más y más se partía ese pan, más y más el milagro ocurría. Pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba. Ese pan quebrantado llegó a alimentar más de 10,000 personas. Y tanto que dice que sobró 12 canastas de panes y pescados. No eran canastas como estas, ¿verdad? Canastas. Cuando Dios da, Él suele dar hasta que nuestra copa rebosa. Así dijo el salmista, ¿verdad? Mi copa está ¿qué? Rebosando. Porque cuando Dios da, cuando Dios provee, Él da más que suficiente. Y no es para quedarnos con todo lo que Él nos ha dado, sino que eso con lo que rebosa, para poder darle al que no tiene al lado mío, para poder dar al que está necesitado. No para amanecérmelo todo ahí, no, todo esto es mío, es mío. No, Dios suple mi necesidad. Uno sabe, uno come con hambre, qué rico es comer con hambre, ¿verdad? Sabroso. Yo creo que el placer es más rico en la vida para mí. Comer algo que es bueno y con hambre. Porque uno puede tener hambre y comer algo maluco, ¿sí? Bueno, para no morirme, me lo como. Pero cuando uno come algo rico y uno tiene hambre y se lo come, uno siente como Pac-Man. ¿No han visto ese jueguito? Lo come y lo disfrute, pero no importa qué tan bueno sea la comida. Lo pudo haber hecho el chef mejor del mundo con sabores exquisitos, pero llega a un punto donde ya no puedo meterme un bocado más. No, ya mi panza dice, oye, esto es la cosa más rica del mundo, pero ya no puedo más. Ya no puedo más. Y el Señor nos da hasta saciarnos. Y nos da más. Y para que esa más nosotros lo compartimos. No para seguir comiendo cuando ya estamos saciados y seguir, sino que con ya te alimentaste, con el resto damos a los demás. Porque así como hoy Dios proveyó, mañana Él proveerá. Si hoy Dios ha proveído, ¿quién duda que mañana no hará lo mismo?
Y mira qué pasa. Dios dice, comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Luego, los que comieron fueron 5,000. Y en Juan nos da el detalle que eran 5,000 hombres. Pero obviamente, o sea, ¿qué hombre va a comer y no darle a sus hijos y a su mujer? Entonces eran más de 5,000. Pero mira este detalle que surge después. Enseguida, ¿qué significa enseguida? Enseguida. Inmediatamente después, cuando ya todo el mundo estaba, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Móntense en el barco y váyanse a Betsaida. ¿Quién hizo la orden? El Señor Jesús, ¿verdad? No fue Pedro, no fue Marcos, Mateo, no fue ningún otro discípulo. Estaban siguiendo la orden del Señor. 27 dice, al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. La madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. ¿Qué está pasando? Jesús le dice, muchachos, es hora de irnos, móntense en el barco, váyanse a Betsaida y yo los espero allá. Se montan y en el medio del camino se encuentran con una tempestad, que Juan nos da más detalles de esta tormenta. Y los discípulos están asustados, obviamente. Estar en un barco en el mar, en medio de la tormenta, no es nada agradable. Y se asustan. Y están, ¿verdad?, remando ahí por su vida. De repente ven a un hombre, una figura caminando sobre el agua y se creen llegó la Llorona, no sé, llegó el fantasma del lago. Pero no era un fantasma, era Jesús. Y mira lo que le dice Jesús. Llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. ¿Qué tienen que ver los panes con esta historia? ¿Qué pasó con lo de los panes? Todo el mundo comió el milagro, más de 5,000 personas comieron. Y un detalle es que sobraron 12 canastas, ¿verdad? Lo más probable, porque no lo dice con detalle lo que pasó con esas 12 canastas, es que las 12 canastas estaban en el barco con ellos. Obviamente no los iban a desechar, no iban a botar. Lo más probable es que usted, cuando come en un restaurante y se da la jartera de la vida y le sobra todavía medio plato, ¿qué hace uno? Uno, como buen latino, se lo lleva, ¿no? Los gringos lo botan quizás, pero uno da mi almuerzo para mañana. Ahí está el almuerzo, me lo llevo. Entonces yo, usando un poco de lógica, porque un detalle que dice, enseguida Jesús hizo que se montaran al barco. O sea, enseguida, entonces ellos, obviamente, oye, y además de que este milagro tan glorioso, estos panes y peces no son de Walmart. Sin químicos, sin nada. Estas son chef
gourmet celestial. Y se lo llevan. Y están en el barco con ellos mientras la tormenta les azota. Y el Señor les dice, ya cuando se le aparece, porque tenían en su corazón, o estaban endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. El Señor dice, no habían comprendido. O sea, la comprensión, comprender algo es más que simplemente ver algo o escuchar algo. Cuando tú comprendes algo, es lo que acabas de ver o escuchar, has interpretado, has unido los puntos de que, esto era por él, esto es esto, ya entiendo. Pero algo que los discípulos, que claramente la palabra dice, no habían comprendido lo que ocurrió con estos panes. ¿Y qué pasó? Les di la nota, el detalle al inicio. El Señor es Dios, era el que inició este milagro con el pueblo judío en el desierto, para demostrar que el Señor es su proveedor. El Señor Dios, el Señor Yahweh es el Dios que le suple. Y otra cosa, y parte de lo que Jesús quería, además de simplemente alimentar sus panzas, era demostrar su señorío, su deidad, su deidad, que Él no simplemente está haciendo algo, un milagro como un profeta o como lo harían los otros apóstoles. No, Él está haciendo un milagro que solo el Dios de Israel puede hacer. Y el Dios de Israel es el único que lo había hecho antes en la historia. Tenemos destellos de historias parecidas con Elías, con Eliseo, la viuda, el aceite, pero eso fue así, la provisión para una persona, para una mujer, no para una multitud de personas. En el caso de Jesús, Él está repitiendo, haciendo eco de lo que Jehová Dios hizo en el Éxodo y en la jornada, demostrando su señorío como Dios encarnado. No habían entendido los discípulos el mensaje detrás de que Él está proveyendo pan, igual como Jehová Dios hizo con sus antepasados. Que este no es otro profeta más, no es otro maestro más, esto es el mismo Dios haciendo esto. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. No lo habían comprendido. El pan es una figura tan simbólica, tan poderosa en el mundo del judío. Por el pan que el Señor proveyó, por el pan que había en el tabernáculo, los 12 panes que representaban el pueblo de Israel. Y por esta palabra que el profeta Isaías hace, y como Eber enseñaba hoy en la mañana, en Isaías 53, en el versículo 4, este pasaje muy famoso de Isaías hablando del varón de dolores.
Él dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, ¿como qué? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Jesús, cuando desembarcó del barco que leímos al inicio, que sintió compasión? ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué está pasando en este acto? No es un acto al azar, este milagro del Señor Jesús. Está cumpliendo las palabras de Isaías. No literalmente, pero figurativamente, en este acto simbólico de dar pan y pedir qué hay para darle a esta gente, nos hace eco a lo que Juan ve en Apocalipsis, cuando él ve la visión y ve el sello, un rollo, y él dice, se buscaba a alguien que pudiera abrir el sello. Se buscaba en todos lados y los ángeles empezaron a llorar porque no había nadie. No había nadie capaz de abrir el sello. Pero Juan dice que después de que él llora también por un momento, vamos a leerlo, si no me equivoco, Apocalipsis 5. Exactamente. La mano derecha del que estaba sentado en torno vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, de examinar su contenido. Aplica esto a lo que acabamos de leer. Hay una necesidad dentro de la multitud de hambre. Y el Señor le dice, ¿qué hay? Los discípulos dicen, mándalos a su casa que comen. Porque aquí no hay nada, ¿no? Y él le dice, tráeme lo que hay para alimentar a esta gente. Y dice que en el cielo se está buscando a alguien que fuese digno de abrir el sello, pero no se encontraba ni en la tierra ni debajo nadie capaz de abrirlo. Es como que si en el momento de Jesús le dijera a los discípulos, tráeme lo que hay, y los discípulos digan, o sea, no hay pan tan grande para alimentar a esta gente, no tenemos nada para poder darle a esta gente. Y en este caso, en el 4 dice, lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Si lo aplicamos al texto que leímos, es como que si el niño se hubiese quedado en casa enfermo ese día y todo el mundo estuviese llorando porque no hay para con qué dar a esta gente. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Y el 6, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido ¿qué? Sacrificado. ¿Qué hizo el Señor Jesús con el pan?
Lo levantó y dio gracias. ¿Y qué hace con el pan? Lo parte, porque Él es el pan de vida que iba a ser partido. Y a través de su quebrantamiento, el milagro para cada uno de ustedes iba a suceder. El milagro de la salvación, el milagro de la reconciliación con Dios fue a través del pan de vida que fue quebrantado, traspasado. Y por sus llagas somos sanos. Porque Él fue quebrantado. ¿Y qué dice? Vi un cordero de pie, parecía haber sido quebrantado. Parecía que tenía 7 cuernos, 7 ojos, con los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste quebrantado, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Porque Él fue quebrantado. Porque Él sabía que el milagro viene a través del quebranto. Él no nos dice a nosotros a hacer las cosas por un capricho. Porque Él sabe que así mismo se hace, así mismo Él lo iba a tener que hacer. La bendición se alcanza a través del quebrantamiento. Cuando no se había a nadie digno, el Hijo, Dios y el Padre y el Espíritu Santo dijeron: aquí estamos, lo haremos. El Señor dijo: ¿quién es digno? Y Jesús, el Cordero de Dios, trajo sus 5 panes y sus 2 peces al Padre. Aquí estoy. ¿Tú sabes lo que esto significa, Jesús? Sí, Señor. Sí sé lo que esto implica. Sí sé que vas a ser quebrantado, que voy a ser traspasado y herido. Jesús no nos dice nada que Él nunca no lo ha hecho Él mismo. Es fácil decirle: haz esto, cuando el que manda no hace nada. Qué bonito, sí, yo tengo que pasar por todo esto, pero tú estás ahí soplándote aire. Pero Jesús no fue así. Jesús no sopló aire. Descendió y hizo y se humilló. Se despojó de toda gloria para ser quebrantado, porque ahí está el milagro de todas nuestras almas, de todos nuestros corazones, de todas nuestras enfermedades. Está el milagro en el quebrantamiento de su cuerpo, y por sus llagas somos sanados. Y volvemos a Isaías 53. Al versículo 6 otra vez dice: todos andábamos perdidos como ovejas. Me encanta cómo son las escrituras, porque son las mismas palabras que Jesús le dice: tengo compasión por ellas porque las veo como ovejas perdidas. Tengo compasión por ellas, no porque la merecemos, no porque la ganamos, simplemente porque el amor de Dios nos vio y nos tiene compasión de nosotros. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maldito y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que humedece ante su trasquilador.
Ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo. Porque es un loco, porque es un psicópata. Porque es un masoquista. Porque el Señor sabe que es en el quebrantamiento donde brota el milagro. Sin quebrantamiento no hay milagro. Sin quebrantamiento no hay sanidad. Sin quebrantamiento no hay reconciliación, no hay restauración. Por eso el Señor quiso quebrantarlo. Ahora entendemos por qué pasamos por los valles de sombra y de muerte. Porque a veces Dios permite que cosas pasen en nuestras vidas que decimos, Señor, pero ¿por qué? Si tú me amas, ¿por qué me pasa esto? Es que, amado hijo, ovejita, en el quebrantamiento está tu milagro. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Me imagino en ese momento cuando Jesús oraba con los 5 panes y 2 pescados y él veía la película que le iba a suceder de su vida en poco tiempo. Así como él podía ver el sufrimiento, el dolor, la angustia, la tristeza, la soledad, la traición, pero al mismo tiempo pudo ver la reconciliación, la restauración, la sanidad de la humanidad. Quebranta el pan y los da a sus discípulos. Déselo a los demás. Porque después del sufrimiento verá la luz, quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Todo esto implicaba este milagro. Un milagro que a la misma vez hacía eco del pasado y a la misma vez era una revelación del futuro, de la cruz del Calvario, de lo que él iba a hacer en la última noche de su vida con sus discípulos, con otro pedazo de pan y un vino. Y él hace lo mismo, en el sentido de que él alza el pan en aquel aposento, ¿se acuerdan? Alza el pan y da gracias al Padre. Ahora con el hecho de lo que le espera más cerca el día siguiente, pero él le da gracias al Padre. ¿Y qué hace? Lo quebranta. ¿Y qué nos dice a nosotros? Este es mi cuerpo, que va a ser quebrantado por cada uno de nosotros. Les invito a ponerse de pie.
Vamos a participar de esta cena del Señor. Quizás con poquito más de entendimiento de lo que significa el pan y el derramamiento de su sangre. Y el significado y la necesidad de que Él fuese quebrantado en aquella cruz. La necesidad de que su sangre fuese derramado de cabeza a los pies. Es interesante. Sangre salía desde la corona de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Salía desde sus manos, salía desde sus espaldas, desde su cara, su boca, su pecho, sus piernas. Una escena horrífica. Muchos critican a la película La Pasión de Cristo por ser tan violento, pero solo está declarando una realidad de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Tuvo que demostrar su quebrantamiento, porque de ahí, desde su costado, iba a nacer la iglesia de Cristo. ¿Quiénes somos tú y yo? Señor, tú levantaste el pan y diste gracias al Padre. Y hoy damos gracias al Señor por lo que tenemos en nuestras manos. Por primero, Señor, tener la salvación, la vida eterna que tú nos has dado a través de tu sacrificio. Te damos gracias, Señor. Ya con eso lo tenemos todo. Pero, Señor, tú también nos bendices con tantas otras cosas, Señor. Y por eso también estamos agradecidos, Señor. Porque tenemos lugar para donde descansar nuestra cabeza. Porque tenemos lugar para donde ir y llenar nuestro estómago cuando hay hambre. Tantas cosas, Señor, que podemos darte gracias en este momento. Y Señor, damos gracias que tú fuiste quebrantado. Tú fuiste molido y herido en esa cruz por nuestras transgresiones, y el castigo de nuestra paz fue sobre tus hombros, para que ahora nosotros seamos sanos por tus llagas. Si usted hoy está sufriendo de una enfermedad, de una dolencia, ese es el momento de clamar al Señor y pedirle por esa sanidad que Él ha ya prometido, que a través de su quebrantamiento nosotros somos sanos, sanos de espíritu, sanos de corazón y sanos en el cuerpo. Gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida. Tú eres el pan que descendió del cielo para llevarnos al Padre, Señor. Precioso pan de vida eres tú, Señor. Y antes de quebrarlo, piensa ahí en unos segundos ahí, que el milagro viene a través del quebrantamiento. Que así como Él fue quebrantado, sea nuestro viejo hombre quebrantado, para
que nazca la luz de Jesús en nuestras vidas. Quebrantamos el pan, Señor. Tomamos. Y ahora, Señor, alzamos la copa del nuevo pacto, que representa tu sangre perfecta, tu sangre purificadora que fue derramada en aquella cruz para lavarnos de nuestros pecados, para hacernos blancos delante de ti, Señor, para hacernos santos delante de ti. Gracias, Señor, porque estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios, sellado con tu sangre preciosa. Purifica cada área de nuestra vida, Señor. Lávanos cada día más y más, hasta ser la semejanza e imagen de tu gloriosa gloria, Señor. Gracias, Señor. La sangre que tú eres aquel cordero sangriento, Señor. Fuiste quebrantado para derramar tu sangre. Esa sangre llega a cada pueblo, cada tribu y cada nación. Gracias, Señor. Mi vida está cubierta con la sangre del Cordero. Mi casa y mi familia están cubiertas con la sangre del Cordero. No me puede tocar el mal ni las tinieblas. Tienen que huir delante de aquella poderosa sangre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tomamos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por el Cordero inmolado? El Cordero inmolado.